Bueno, un saludo muy cordial en el amor del Señor a todos y todas. Agradecido que me permite un año más y también el querido pastor con el privilegio de estar con vosotros y traer la palabra. Quería presentar el último libro que he sacado, Mujeres Nobles, no pocas. Creo que algunos posiblemente esta mañana lo hayan adquirido ya. Me di cuenta que había un hueco en mis escritos, había puesto muy poco en cuanto a mujeres, mucho de siervos, pero no. Entonces este libro es para llenar ese hueco. Pero quisiera decir que no es un libro para mujeres solas. Las mujeres aprenden de buenos siervos de Dios, pero los varones podemos y debemos aprender de buenas siervas del Señor, ¿no? El precio siempre muy módico, solo 5 euros, un precio de regalo. Muchos aprovechan para regalarlos a otros. Sé que algunos ya lo tienen, pero los que no lo tienen, con mucho gusto, creo que casi todos están con dedicatoria de autor. Y lo único que algunos prefieren que lo personalice poniendo el nombre, y eso también lo hago con gusto y sin ningún recargo. Bueno, así que hay un buen número y espero que haya una buena respuesta. Vamos para la palabra del Señor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer primeramente desde el 4 hasta el 9. Si preferís escuchar, voy a leer con toda claridad, espero que se oiga bien, porque a veces buscando el versículo no se lo encuentra y se pierde el hilo de la predicación, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, quien ha oído y leído esta parte sola pensará qué iglesia maravillosa, qué agraciado el pastor que le toca una iglesia como esta, en todas las cosas enriquecidos, en toda palabra y ciencia, el testimonio confirmado, nada os falta en ningún don. Bueno, para hacerle agua a la boca al pastor, ¿no? Pero resulta que se trata quizá de la iglesia más problemática y conflictiva de las que levantó Pablo, ¿no? Él es el que escribe esto y no es ningún ingenuo, pero él sabe bien que el que inició la obra en ese lugar fue Dios y no el hombre. En un momento dado Dios le dijo que hablara y no tuviera temor porque en esa ciudad de Corinto él tenía mucho pueblo. Y él termina con estas palabras: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él sabía que Dios no es un Dios que, habiendo empezado algo, lo deja a medio hacer. Y su confianza estaba en ese Dios, a pesar de todas las cosas que él sabía de esa iglesia. Al mismo tiempo tenemos que ver en esto la sabiduría de Dios, porque él sabía perfectamente que a través de los siglos habría en las iglesias problemas
problemas de la mayor variedad posible. Y en realidad, inspirándolo al apóstol Pablo, un hombre tan avezado, tan experimentado, un hombre que aprendió tanto y que la unción y la gracia de Dios estaban sobre él de una manera tan maravillosa, Dios, valiéndose de él, digo, nos da lo que yo suelo llamar un manual de terapia divina para los problemas de la iglesia. Dios sabía y sabe que mientras somos humanos no habrá iglesias sin problema, algunas menos, otras más, ¿no? No se trata en este libro todos los problemas habidos y por haber, porque eso sería casi inevitable, pero sí se dan normas y principios que luego valen para todos los problemas, ¿no? Y en un tono general podría decir que Pablo sabría muy bien que en esas iglesias había actividades, la operación de espíritus malos, de demonios, espíritu de división, de contención, llevando juicio contra hermanos y hermanas, pleiteando contra ellos, de inmoralidad y también de falsa doctrina, que algunos decían que la resurrección ya había pasado, o que no había resurrección, otros, ¿no? Pero en ningún caso él les dice, tenéis que echar a ese demonio de división, ese de inmoralidad que está actuando, hay que echarlo, reprenderlo y echarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que más importante que eso es buscar la causa de la consecuencia. O, en otras palabras, poner la casa en orden. A veces me gusta ilustrar con ejemplos muy sencillos, pero que se prestan bien. Recuerdo la segunda vez que vine a España, que sería en agosto del 70, estoy hablando de hace 47 años casi. En aquellos tiempos no había los carritos para la basura. En cambio, se solía poner en un plástico las sobras de comida, de pescado y demás, y quedaban en la acera. Y me acuerdo en la sobremesa, hablando adentro, y de repente veíamos que venía un gato negro y hacía de las suyas un desparramo terrible. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la solución? Te reprendo, gato negro, márchate. Y sabemos que no hace falta más que 2 dedos de frente, que eso no es el remedio. El remedio es sencillamente limpiar el lugar, que no haya nada que lo atraiga al gato, y entonces se acabó el problema. Y eso es lo que hay que entender, hermanos. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Si nos guardamos en la parcela de Dios, con mucha humildad, obediencia, respeto, trabajando para Él en el camino de la palabra y del Espíritu, una vida ordenada delante de Dios, pues ahí somos intocables. Hay algunos casos muy especiales, como el de Job y el de Pablo con el aguijón de la carne, pero personas más pequeñas como un servidor y como vosotros, lo normal es que Dios nos cuide, y estando en la parcela esa, ningún problema. Ahora, si uno se mete en la otra haciendo cosas raras, carnalidades, el mundo, mirando películas sucias, mirando como no debe mirar y donde no debe mirar un hijo o una hija de Dios, nos metemos en la otra parcela, y ahí sí, Dios permite para nuestro bien que el enemigo nos pegue bien fuerte para que entremos en razón, ¿no? Y doy también otra razón,
también muy sencilla, casi infantil. Tenemos aquí un niñito de 6 años, estudia, hace los deberes, se porta bien y es obediente, ¿no? Y digo esto a razón de que muchos dicen, bueno, el diablo me tiene a mal traer, el diablo, y a veces piensan que son tan importantes que el diablo va contra ellos y es un gran error. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el niño se porta bien y todo, pero hay un grandulón sinvergüenza que le quiere quitar los juguetes, pellizcarlo y hacerle la vida imposible. ¿Pensáis que un padre normal se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada? Seguro le dice, mira, lárgate y ni te atrevas a acercarte a mi hijo. Y pregunto, ¿nuestro Padre Celestial no será así y mucho mejor? Por supuesto que sí, hermanos, ¿no? Termino esta parte, es un apartado de varios más, pero con 5 palabritas que aparecen en Efesios 4:27, que son: ni deis lugar al diablo. Si lo haces, pagarás las consecuencias. Si lo obedeces, estarás bien asegurado en la parcela de Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante ahora, hermanos, y leo del versículo 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y aquí vemos la maldad del enemigo. Esto va frontalmente contra lo que oró Jesús. En Juan 17 oró que seamos uno, ¿verdad? Y hay ese dicho que divide y reina. Y la maldad del diablo estaba operando ahí, y alguna gente decía, no, a mí, dénmelo a Pablo, no hay ninguno como otro para mí. Y el otro dice, Apolos, ese hombre con la elocuencia me deja con la boca abierta, denme Apolos a mí. Y otro, mira, de un pescador del vulgo y sin letras, lo que Dios ha sacado, ese tesoro para mí, Pedro y ningún otro. Y luego, y yo de Cristo. Y pregunto, ¿está bien decir así, yo soy de Cristo? Depende cómo se diga. Se puede decir de esta manera, yo soy de Cristo. Ahora los demás, no lo sé. Cada uno sabrá, yo sí, pero vosotros no. Y ahí ya entra algo fuera de lugar. Y pienso que mucho mejor es decir, juntamente con todos los que hemos renacido de veras, somos de Cristo. Y no yo, pero echando una sombra, no sé tú, puede ser, pero entiende, hermanos. Bien, esto nos lleva a un tema muy importante y vamos a pasar unos minutos en él, y es el tema de la unidad, hermanos. Es muy importante que en la iglesia estén todos unidos y unánimes. Sabéis que en el libro de los Hechos, en un principio nos cuenta en los primeros capítulos dorados las maravillas que Dios hizo a partir del segundo capítulo. Pero antes de empezar, pone la base diciendo, llegado el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos, pero en
unanimidad, unidos. Antes de eso, ¿sabéis lo que había pasado? Algunos discutiendo quién sería el mayor, otros que quería estar a la derecha y a la izquierda del Señor, pero el Señor había soplado sobre ellos, según nos dice en Juan, y eso les dio a ellos un anticipo para que pudieran deponer todas esas tonterías, todas esas egocentridades, etcétera, etcétera, para estar de veras juntos, ¿no? Y hermanos, yo no pretendo tratar la unidad a nivel mundial, ni nacional, ni siquiera de la ciudad de Bilbao, pero tenemos que empezar por casa, por Salem, aquí en Bilbao. Y es muy importante que ninguno de vosotros tenga ningún rencor, malestar, amargura o lo que sea contra ningún otro hermano. Es muy fácil decir o tratar esto superficialmente diciendo, no, si yo estoy bien, no tengo nada contra nadie, pero olvidándose de que hay un bichito de alguien que tal vez tiempo atrás te pisó los callos o dijo unas palabras que te cayeron mal o quién sabe qué, ¿no? Yo doy un ejemplo, espero que no sea este el caso aquí en Salem, pero hace unos buenos años hablé 3 noches a fondo en una iglesia ahí en Andalucía sobre el tema de la unidad. Y el querido pastor, un hombre joven pero maduro, sabio y humilde, se tomó muy en serio la palabra. Hizo poner una maquinita de fotos, como para sacar el DNI, etcétera, y un tablero. Y la consigna era que el que pudiera, vamos a decir que era una iglesia de 50 miembros, y el que pudiera mirar a los otros 49 a los ojos, y con toda verdad decir, hermano, hermana, no soy perfecto ni lo eres tú, pero te amo de verdad con el amor del Señor y no abrigo sino amor hacia tu persona y nada, nada del otro. Eso fue en el mes de enero y en el mes de marzo me dijo, hermanos, menos de la mitad se han atrevido a hacerlo. Claro, sabrían que sería una mentira descarada poner la foto ahí cuando abrigaban algún malestar, alguna molestia contra algún hermano, ¿no? Y entonces quiero agregar que el Espíritu Santo necesita un pueblo unido. Es muy importante que estéis unidos, ¿no? Y entonces yo os quiero a todos con cariño, por el bien individual, personal de cada uno, pero también por el bien conjunto de la Iglesia, exhortaros a que realmente estéis a cuentas con Dios y podáis mirar a todos los demás y no de manera superficial, pero con verdad decir, te amo en el amor del Señor, y al final de cuentas es lo que nos exhortó Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y Él no nos amó con rencor o malestar o amargura. Nos amó conociendo nuestros fallos y nos amó de una manera maravillosa, ¿no? Ahora bien, habrá casos en que puede haber habido problemas graves, y en esos casos necesario hablar las cosas, pero siempre antes de hablar, buscar al Señor en oración previamente y hacerlo con un espíritu manso y humilde. De otra manera se pueden empeorar y no mejorar las cosas, ¿no? Pero también para los casos que no son tan graves, hay una solución que está al alcance de todos y
yo la quiero explicar, dando otra vez un ejemplo. Hace unos años, estando en otra tierra, otro siervo de Dios me hizo un desaire a mí, ¿no? No digo que fue una cosa de otro mundo, pero fue algo bastante fuera de lugar. Pero lo hizo cuando yo estaba a punto de tomar el avión, o faltaba muy poco. No había tiempo ni de hablarlo, ni de tratarlo por internet, por correo electrónico, ni por teléfono, ¿no? Y quedó como algo pendiente, no que yo estaba amargado y con rencor contra él, pero algo que estaba pendiente. Bien, pasaron unos años y ese hermano vino a España y entonces yo pensé, bueno, ahora es tiempo de hablar con este hermano sobre este tema. Pero no tuve paz. Y el Señor me hizo entender, mira, te he perdonado tantas y tantas cosas a ti y no eres capaz de ser maduro, de perdonar y olvidar y tratarlo como si no hubiera pasado nada. Y fue una palabra curativa. Entendí que era lo correcto, ese asunto quedó olvidado, oré por ese hermano y no guardé ningún rencor. Y entonces, este es el consejo que te doy y te lo repito. Alguien habló mal de ti, alguien hizo algo fuera de lugar, como solemos decir, ya dije antes, te pisó los callos, tal vez sin querer, y queda ese bichito, ¿no?, que cada tanto picotea y molesta. Bueno, Señor, ¿qué hago con esto? Esta hermana Filomena, o este Gumersindo que me han tratado de esa forma. Y el Señor, estoy seguro que te dirá lo mismo que a mí. Mi querida hermana, mi querido hermano, ¿cuántas te he perdonado yo? ¿No eres capaz de hacerlo? ¿De perdonar y olvidar? Y a menos que tengas un corazón muy rencoroso, que será para tu perjuicio, dirás, ¿qué razón tienes, Señor? Lo dejo de lado, lo olvido, perdono, le amo y no queda nada sino cariño a su persona. Con esto estoy diciendo, hermano, la receta para todos, y sería maravilloso, no sé cuál será vuestra membresía, pero digamos que si hay 120 o 150, que cada uno y cada una pueda decir, hermano, hermana, te amo en el amor del Señor, yo no soy perfecto, no lo eres tú, pero no abrigo ningún malestar, ni suspicacia, ni reserva, te amo de verdad. Es un ideal que si lo lográis, hermanos, la bendición de Dios será mucho mayor, porque muchas veces no nos damos cuenta y el Espíritu Santo retasea la bendición. Podría ser mucho mayor, pero hay esa falta de armonía que está estorbando o impidiendo. Y vuelvo también a señalar algo que creo que lo dije hace muchos años, que la unidad es algo muy sensible. A veces, por ejemplo, los niños, dos niños se pelean y cada uno luego va y le cuenta su versión a los padres. Y a menos que los padres sean muy sabios y espirituales, cada uno toma la parte de su niño, el tuyo le pegó y demás, y ya tienes dos matrimonios distanciados. O tienes en medio, todo parece bien, pero un hermano que anda mirando películas sucias, metiéndose en pornografía o en inmoralidad, y está en medio aquí. ¿Os parece que el Espíritu Santo va a hacer la vista gorda y como si nada pasara?
es un impedimento que lesiona y estorba e impide la bendición plena del Señor. Y lo digo recalcándolo, hermano, no tengo rabia ni bronca contra nadie, pero quiero que quede bien claro para el beneficio vuestro. Porque si tienes algún rencor, algo contra alguien, pasa lo que sabemos hablar. Mala sangre te perjudica, tu relación con Dios no puede estar bien y al mismo tiempo perjudica a la iglesia. Así que, hermanos, pongámonos a cuenta que cada uno diga: esto que ha dicho el hermano Ricardo me lo tomo en serio, quiero poder mirar a los ojos a todos los demás y no tener nada en absoluto contra nadie. Así te bendecirás a ti mismo, bendecirás a la iglesia y será para la gloria de Dios. Bien, ahora seguimos adelante y pasamos al capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí tenemos varias cosas de mucho peso. Lo primero, que Pablo dice que se propuso no conocer a nadie, ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto puede parecer una cosa muy estrecha. En otra parte hablaba de haber dado todo el consejo de Dios, pero debemos caer en la cuenta que la crucifixión de Jesucristo y todo lo que sucedió en ese escenario del Gólgota, del Calvario, es casi, diría, una mina inagotable de grandes verdades importantísimas, ¿no? Voy a tomar 2 o 3 nomás de ellas. La primera es que Jesucristo crucificado murió con los brazos abiertos de par en par. Y eso era como decir: me habéis escupido, me habéis dado puñetazos y bofetadas, me habéis crucificado, pero mi amor hacia vosotros sigue en pie, y con tal que os arrepintáis, estos brazos de amor están para recibiros, perdonaros y daros la herencia eterna que os estáis perdiendo, ese amor. Pero también murió en la vertical. Nosotros, la mayoría, al morir, será tumbados en la cama, ya sea en nuestro hogar o en el hospital, pero él murió en la vertical, y él mismo dijo que nadie le tomaba la vida a él, sino que él la deponía, él la entregaba, y era el mandamiento que había recibido del Padre. Y un mandamiento muy difícil, el Padre diciendo: la única forma de que esta gente pueda salvarse de las llamas del infierno son que tú atravieses todo ese túnel del Getsemaní y del Calvario hasta el final. Y Jesucristo: Padre, lo haré por amor de ti, por amor de ellos. Y vemos que murió en la vertical
de una obediencia absoluta al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más horrible. Venía el azote que hacía chorrear la sangre en la espalda, etcétera, etcétera, ni hablar de lo que sufrió, ¿no? Pero Jesucristo murió, como digo, en la horizontal, amándonos a todos de verdad, pero en la horizontal, en perfecta obediencia al Padre, en un grado máximo de sacrificio y sufrimiento. Y hay otra cosa más también, que, como dice Pablo en este versículo, que los griegos buscaban sabiduría y decían, vaya sabiduría, después de enseñar tanto por todo Galilea y demás, y mira cómo termina. Los judíos buscaban señales y para ellos era tropezadero. ¿Por qué? Porque decían, después de milagros, de aquietar el mar embravecido, multiplicar los panes y los peces, ahí termina. Casi inmóvil y totalmente impotente. Pero Pablo en este mismo capítulo dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para ellos era ridículo, falta de sabiduría y falta de todo poder y sentido. Pero no sabían que allí, en esa impotencia, el omnipotente Hijo de Dios, reducido a total impotencia, estaba haciendo una labor de un titán colosal, cumpliendo lo que dice en Zacarías 3:9, quitaré el pecado de la tierra en un día. O lo que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las fechorías, blasfemias, engaños y mentiras y maldades de miles y millones en una obra increíble se la cargó en sus hombros santos. Y como bien dice la palabra, lo débil de Dios es mucho más fuerte que el hombre. Y gracias a Dios por esa cruz de Cristo, hermano. Se podría hablar tanto más de ella, pero eso no es el tema. También Pablo dice que se cuidaba en el lenguaje. No buscaba hablar cosas de alto vuelo, complicadas para lucirse. Y a veces se da el caso de personas que les gusta exhibir la oratoria, el gran vocabulario que poseen. Y lo hacen ¿para qué? Para que se los mire y admire. Qué gran expositor, qué lenguaje florido, qué manera de expresarse. Y eso es una vanidad, buscando el ego, que se te mire y admire. Jesús nunca hablaba difícil, sino sencillo y llano, porque a él le interesaba que la gente entendiese. Y los siervos de Dios, esto no quiere decir que uno no hable con propiedad, correctamente el idioma, pero nunca con palabras y frases difíciles de entender para que la gente se quede en ayunas, sino hablando con claridad, porque lo que interesa es que el mensaje, la palabra, el consejo, la exhortación se comprenda con toda claridad. Y Pablo, en ese sentido, nos da un ejemplo perfecto. Bien, también hay otra cosa. El versículo 3 nos dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En sus tiempos no existía la electricidad, pero era aplicable un principio
que tiene que ver con la electricidad. Yo no soy electricista, pero sé que hay dos cosas fundamentales sobre las cuales se basa la electricidad. Una es que hay dos polos, el positivo y el negativo. Y la segunda es que polos iguales se rechazan y polos desiguales se atraen. Bien, sin querer ser crítico, pero sabemos que pasa a veces en mega iglesias donde hay multitudes porque se ha puesto de moda ponerse evangélico y hay una gran pancarta del siervo admirable que tenemos acá, ungido, el Superman espiritual, que tiene un carisma y una forma tremenda de llegar a las masas y enfervorizarlas. Y ahí ese hombre está aplicando el polo positivo de lo sabio, lo ungido que es el carisma que tiene. Y el polo positivo del Espíritu Santo entonces le rechaza. El Espíritu Santo dice, aquí no pinto nada, este hombre tan sabio, tan ungido, con tanto carisma, se las apaña solo y no hago falta. Y tenemos la obra de un hombre sabio que impresiona, que llega a las masas, tiene un carisma formidable, la gente lo admira, se ponen de pie para ovacionarlo y todo lo demás. Pero hermanos, al final de cuentas queda la obra de un hombre. Y es un principio muy, muy importante, muy sencillo, pero algunos no lo entienden. Tenemos que ponerla aparte, estudiar, aplicarnos bien, pero al final de cuentas, para lo imperecedero, que va a perdurar por toda la eternidad con fruto para Dios, es solo lo que el Espíritu Santo hace. Y para ellos necesita personas que le presenten el polo negativo de su vacío y de su incapacidad. Y Pablo nos decía, con las revelaciones que tengo, los milagros que he visto que Dios ha hecho. No, venía con mucha debilidad, mucho temor y temblor. Le ponía el polo negativo de su incapacidad, de su necesidad, y el polo positivo del Espíritu Santo fluía a través de él. Es algo que los siervos de Dios tenemos que aprender, queridos hermanos, muy importante, presentarle, hablando en estos términos de la electricidad, el polo negativo de mi vacío, mi necesidad, para que tú, querido Espíritu Santo, hagas lo que yo no puedo. Glorifiques a Dios y que haya vida, poder y gracia. Pero hay una cosa más importante también aquí, que Pablo dice que usaba eso, ¿no? Palabras sencillas, mucho temor y temblor, para que la fe de ellos estuviera fundada en el poder de Dios. Y este poder de Dios hay que entenderlo, porque los seres humanos vamos a lo que vemos, a las apariencias. Algunos de vosotros recordaréis como Samuel fue a ungir a David. Y el Señor le dijo, el hombre mira lo que tiene delante de tus ojos, mas el Señor mira el corazón. Y muchas veces, por ejemplo, una reunión y pasan 40 a orar, que se ore por ellos, es un siervo que ora con una unción tremenda y ¡bum!, tumba 40 o 50. Y no digo, Dios a veces hace eso, pero lo importante, hermano, no que la gente quede tumbada o no, sino qué pasa después.
si sigue igual el pitillo, el chisme y la lengua descontrolada y 1000 cosas más carnales, o si surte efecto. Y yo te digo que el poder de Dios va en otra forma. Hay un reducto, un bastión, una fortaleza en cada persona inconversa, o que no necesita a Dios, o que es autosuficiente, o que no le vengan con ese rollo, o yo me las apaño solo. ¿Y para qué? Hermanos, y la obra del Espíritu Santo, ese poder de Dios, ese gigante que tenemos del ego y 1000 cosas más, demolerlo y volverlo a uno como un corderito humillado. Me doy cuenta, Señor, que nada puedo, nada soy, un pecador indigno, inmerecedor de nada, Señor. Necesito una nueva vida y solo tú me lo puedes dar. Eso es el poder de Dios, hermano, y no las apariencias. Y a ver si maduramos y discernimos lo que es aparente y lo que es real. Lo repito, discernir entre lo que es aparente y lo que es sólida verdad, según la palabra, el Espíritu y el ejemplo de Jesús. Bueno, damos un salto grande hasta el capítulo 11 y leo los versículos 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y aquí una pregunta, Pablo, ¿por qué no te aclaras? En el capítulo 1 exhortaste a que todos estén de un mismo espíritu, de un mismo parecer. Y ahora te sales con esto que es preciso, es necesario que en medio nuestro haya divisiones y haya disensiones. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en primer lugar, hermanos queridos, esto Pablo no se lo escribió a los tesalonicenses ni tampoco a los efesios. Se los escribió a los corintios, Y sabemos, hermanos, que cuando Dios bendice, es una cosa casi, siempre se cuela algo, sin necesidad de buscarlo, pero en la segunda parte del versículo 8 de los Hechos 18 dice, muchos corintios oían a Pablo, creían y se bautizaban. Y yo he estado en lugares, hermanos, donde he visto que se ha puesto de moda hacerse cristiano evangélico, porque la gente responde, han estado en el paro y parece que se ha arreglado la cosa, o con un hijo en la droga y se lo ha arreglado, y la gente y uno no es quien para criticar, pero hablando con ellos, uno no tenía ese testimonio de que han nacido de nuevo o que están verdaderamente compenetrados, ¿no? Y es una verdad, hermanos, que a veces Dios tiene que hacer una criba, porque hay personas que están, pero que no están. Me explico, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Doy 2 ejemplos. Uno, un hermano, una cosa reciente que me dice, sí, hermano, se han ido algunos, pero respiramos otra atmósfera. Antes, cuando estaban esos que se han ido, hermano, había un revuelo, se palpaba en la atmósfera, pero ahora se han ido, respiramos un aire libre y no hay nada de eso. También otro caso, hace mucho tiempo, en una localidad en Huelva,
donde un hermano pastoreaba un grupito de 15 hermanos y la cosa no levantaba cabeza. El hermano me dijo, bueno, yo no sé si seguir o no seguir. Y yo le dije, mira, sigue, que Dios puede tener una respuesta. Y la respuesta vino de forma inesperada, porque vinieron unos de una doctrina falsa, ni siquiera mencionarlo, pero llenos de orgullo y demás, y se llevaron de los 15, 7, y pensaron, bueno, esto es el fin de todo, se acabó esta obrita. Pero notaron que esos 7 que se fueron eran los rezongones que siempre daban problemas y se quejaban. Y al domingo siguiente, no, al sábado siguiente, fueron al aire libre y testificaron, ganaron 7 almas nuevas para el Señor. De ahí en adelante siguieron, hermanos, y en esa ciudad y la región llegaron a convertirse más de 500 almas. No todos perseveran hasta el día de hoy, pero son casos concretos cuando Dios tiene que hacer una criba. ¿Para qué la criba? El mismo Pablo lo dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son los aprobados? Los que no se quejan, ni se enredan en polémicas, ni broncas, sino que siguen humildemente, con obediencia, haciendo su labor. Y si alguno quiere hablarle, mira, no me hables a mí, no soy materia dispuesta, estoy sirviendo al Señor y con Él voy adelante. Se suele decir que en la iglesia hay 2 clases de personas, las que trabajan y las que critican. Hermanos, no es algo que deja de tener su razón de ser. ¿Por qué? Porque el servir al Señor es como un agua viva y mientras uno lo haga, el agua fluye, se mantiene limpia y fresca. Pero cuando no lo hace, el agua se estanca y hay mal olor y mal sabor. Y entonces uno no está trabajando, sino mirando. ¡Oh! Vaya predicador sentado, me gustaría que fuera un gitano que se pusiera de pie y hablara más fuerte. ¿Y por qué la ponen a ella en la alabanza? Y a la hijita mía querida que canta tan bonito, ni se acuerdan de ella. Y hermanos, corazones insatisfechos, porque no son los aprobados que trabajan, dan gloria a Dios, no se enredan en chismes y son obedientes, mansos y humildes. Que seamos de los aprobados, hermanos. Y si hay que hacer una criba, no se le desea mal a los que se marchan, que encajen en otra iglesia y sean de bendición, pero aquí no han encajado y para su bien que encuentren el lugar que Dios tiene para ellos. Nunca debemos desear el mal a los demás. Bueno, ahora pasamos al último versículo, pero este nos va a dar que hablar bastante. Siempre en 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y aquí tenemos algo muy tajante de Pablo. Esta era gente que al parecer se había convertido bajo la predicación de él, habían estado bajo su ministerio unos 2 años y medio, muchos hablaban en lenguas, y Pablo tenía que decir, hay algunos entre vosotros que no conocen a Dios. Es decir, que había un activismo, un ir y venir, trabajar y demás, pero sin una vertical con Dios. Y es importante conocer
a Dios. Es importante, lo repito, conocer a Dios. No en plenitud, eso solo en el más allá, y aún así no sé si llegaremos a conocerlo en toda su plenitud, pero conocer a Dios. Entonces vamos a tomar por lo menos 2 pautas importantes para saber que uno lo conoce a Dios. Hebreos, capítulo 12, del 5 al 8. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, es una persona que Dios la disciplina. Y no lo hace porque nos mire con malos ojos y quiera encontrar fallos en nosotros. Lo hace porque nos ama, y cuando hay cosas fuera de lugar, primero nos llama la atención. Si no surte efecto, un buen tirón de orejas. Y si todavía no nos damos por enterado, una buena paliza. Llevo 74 años en el camino de la fe, hermano, y no tengo ningún reparo en decir que a través de ellos muchas veces el Señor me ha llamado la atención, no en cosas graves para llevar, digamos, al desastre y quedar descalificado, pero llamado la atención, y a veces ha tenido que darme buenos tirones de oreja y más de una vez también soberanas palizas. Lo digo de verdad, hermano. Pero no me he enojado con él diciendo: ¿por qué me pegas así? Primero, reconozco que me lo merecía, y segundo, que era su amor que lo había hecho. Entonces yo quiero pedir que levante la mano, de veras, no levante la mano por levantar, pero levante la mano el que nunca le ha llamado la atención el Señor, ni le ha dado tirón de orejas ni paliza. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Bien. No somos quienes para juzgar, pero si hay uno que está en la congregación, bautizado, echan la ofrenda, dice aleluya cuando hay que decir todo lo demás, pero hace cosas raras, va a lugares donde no debe ir y a veces se sale con algunas que bueno, pero parece que no pasa nada, todo igual, ni fu ni fa. Entonces, hermano, yo me atengo a lo que dice la palabra. Ese que no tiene ningún castigo, ninguna disciplina, es una palabra fuerte, pero es un bastardo, no es un hijo legítimo. Y gracias a Dios que es una de las formas, podrá parecer negativa, pero por el negativo se llega a lo positivo. Lo conozco a Dios, porque es un Padre que me ama y por eso me disciplina y lo hace para su bien. Y además de ello vamos a leer un poquito más porque hay algo que interesa mucho. Dice en el versículo 9 al 10, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos,
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Es decir, hermano, que cada llamada de atención, cada tirón de orejas, cada paliza, tiene el fin, hermanos, de purificar nuestra vida, de quitar malezas y participar de la santidad del Señor. Y no hay que ir más que 4 versículos hacia adelante, el 14, según la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay los que a veces están engañados, sí, yo sé que ando en sexo libre, yo sé que ando en pornografía, pero Dios tiene mucha misericordia y demás. La palabra acá dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguno dado a la mentira, a la suciedad y al pecado. Solo aquellos que han sido limpiados y su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Pero qué libro de la vida? Del Cordero. Algunos yo diría que están escritos en el libro de las cabras monteses. Muy bien. Bueno, creo que he terminado, hermanos. Os invito a cerrar los ojos con toda reverencia, a no distraerse, hermanos, con todo respeto y toda reverencia. Os recuerdo la importancia de que podáis mirar a los ojos a todos los demás, sin abrigar más que amor para ellos, para darle una plataforma de bendición al Espíritu Santo. La necesidad también de presentarle a Dios siempre en cualquier servicio, sea la alabanza, el discipulado, obra entre jóvenes, el testimonio, a presentarle el vacío de tu necesidad e incapacidad, y no yendo con arrogancia pensando que tú sabes, tú puedes y tú tendrás éxito. También acordaros de la criba, que no seáis de los que están, pero no están. Aquí tu cuna espiritual. Aquí la iglesia donde Dios te ha puesto. Su palabra dice que ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo según Él quiso. Y Él ha querido ponerte aquí. Entonces tienes un deber para con Dios de ser leal a esta iglesia y plantarte aquí y quedarte en ella, y no yendo de un lado para otro mariposeando como algunos hacen. Pero también conocer a Dios, ese Dios que te ama, que te corrige, y ese Dios omnipresente que está donde quiera que vayas, en lo bueno y en lo malo, verano, invierno, el omnipresente Dios está a tu lado. Conócelo de verdad y que tu vida brote de un conocimiento de Dios y no de un activismo humano, personal y carente de la gracia de lo alto. Unos momentos de quietud, hermanos. Querido Padre,
pedimos que solemnices estos momentos finales y que seamos sabios para no salir y ponernos a hablar de tonterías y encontrar que la bendición que nos quieres dar, en vez de atesorarla, la hemos diluido y se ha disipado, Padre. Queremos estar en verdadera unidad, porque allí derramas bendición y vida eterna. Queremos también, Señor, ser aquellos que son aprobados, no solo probados, pero aprobados y nunca reprobados. Y queremos ser aquellos que humildemente, pero Dios bendito, te conocemos. Eres nuestro Padre amante que se preocupa por nosotros. Nos ama y nos corrige de puro amor a nuestra persona. Y anhelamos conocerte más y más, Señor, y sobre todo honrarte y glorificarte. Así que pedimos, Padre, que en esta querida iglesia salen aquí en Bilbao, Padre. Tu mano buena esté sobre el amado pastor y su esposa, sobre cada colaborador y sobre cada miembro, Padre. Y que unidos en amor, en humildad y en gracia, la iglesia pueda ir adelante para la gloria tuya, Señor, para el bien de muchas almas que todavía deben ser rescatadas y para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Nada más, hermanos, y que así sea para la gloria de Dios.